Desde el principio, algo en Juan me hizo dudar, pero quise darme la oportunidad de conocerlo. Nos habíamos hablado varias veces por redes sociales, e incluso habíamos tenido un par de llamadas largas donde parecía alguien encantador. Me hizo reír. Era atento, y siempre me preguntaba por mi bienestar, algo que no todos hacían. Cuando me invitó a su casa, para una noche de cine y cena, dudé por un momento. No era común que aceptara invitaciones a casas de alguien que apenas conocía en persona, pero me dijo que quería que estuviéramos cómodos, que así no habría problemas con mi silla de ruedas, y que podría disfrutar, sin preocuparme por nada. Eso me convenció. Llegué a su casa a las 8 de la noche. Me abrió la puerta, con una sonrisa amplia, y un ademán exagerado, como si fuera el anfitrión de un programa de televisión. Me hizo pasar, y noté que su casa era bastante acogedora, con luces cálidas, y un aroma a comida recién hecha. Había preparado una pasta con salsa blanca y pan con ajo. Para que veas que sé cocinar, dijo guiñándome un ojo. Sonreí, tratando de relajarme. Todo iba bien, hasta que durante la cena le mencioné, sin pensarlo demasiado, que tenía fobia a las arañas. No era un tema particularmente interesante. Simplemente surgió, porque vi una sombra moverse en la pared, y por un segundo pensé que era un insecto. Juan se rió con ligereza. ¿Fobia real, o solo asquito? Real, le respondí con un escalofrío. No puedo ni verlas en fotos, sin sentirme mal. Me miró fijamente, y sonrió de una forma que no supe interpretar en ese momento. Eso es interesante, murmuró, como si estuviera almacenando la información en su cabeza. No le di importancia. Seguimos con la cena, y después pasamos al sofá, para ver una película. Él insistió en que debíamos ver una de terror. No era mi género favorito, pero acepté. Me sentía lo suficientemente cómoda, como para pensar que nada raro pasaría. Los primeros minutos fueron normales, pero a la media hora de película, sentí algo en mi brazo, un roce ligero. Bajé la mirada, y vi una pequeña araña de plástico. Grité, y sacudí el brazo instintivamente, sintiendo el corazón latir con fuerza. Juan se rió a carcajadas. Tranquila, tranquila, es falsa. Respiré hondo, tratando de calmarme. No tiene gracia, Juan. Oh, vamos, fue solo una bromita. Me crucé de brazos, incómoda. Me tomó un par de minutos volver a concentrarme en la película, pero no pasó mucho tiempo antes de que sintiera otro toque en mi cuello. Esta vez, cuando miré, era otra araña de plástico. Me tensé. Para allá, le dije con un tono más serio. Juan solo sonrió y encogió los hombros. Lo siento, no me di cuenta de que era tan grave, pero algo en su expresión me decía que lo estaba disfrutando. Intenté seguir viendo la película, pero entonces, él apagó las luces de golpe, y puso un sonido extraño en su celular, un siseo, un murmullo. ¿Qué haces?, pregunté con el ceño fruncido. Dime, Sandra, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si despertaras con una araña caminando sobre tu cara? Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Juan, para, no es gracioso. ¿Sabías que algunas personas las tragan mientras duermen, que a veces se meten en la ropa, sin que nos demos cuenta? Mi corazón empezó a acelerarse. Juan, basta. Pero él solo se inclinó un poco más hacia mí. ¿Y si hubiera una aquí mismo, en este sofá? Me removí en mi asiento, tratando de apartarme. Voy a irme, anuncié, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando me miró de una forma que me hizo sentir verdaderamente atrapada. Irte, repitió con una sonrisa torcida. ¿Y cómo harás eso? Mi estómago se revolvió. Voy a mi silla, y me voy. Él soltó una carcajada. Claro, pero, qué curioso. No, me gusta que, si quisiera que te quedaras, sería difícil para ti escaparte. Sentí un nudo en la garganta. Eso no tiene gracia, Juan. Él solo me observó,
con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla entre diversión y algo más oscuro, algo que me heló la sangre. Intenté moverme, pero me di cuenta de que mi silla no estaba donde la había dejado. ¿Dónde está mi silla, Juan? Se encogió de hombros. Debe estar por ahí, pero quédate un poco más. No, apenas estamos empezando a divertirnos. El miedo se convirtió en algo tangible, en algo que me paralizó por un instante. Mi única opción era mantener la calma. Juan, por favor, tráeme mi silla. Él suspiró y puso los ojos en blanco. Dios, Sandra, qué dramática. Está ahí, detrás del sofá. Miré en la dirección que señaló, y efectivamente, ahí estaba, pero alejada lo suficiente como para que no pudiera alcanzarla fácilmente. Él se levantó y me la acercó lentamente. No te pongas así, solo era una broma. Lo miré fijamente, sintiendo mi piel arder de rabia y miedo. Esto no fue una broma. Me acomodé rápidamente en la silla y fui directo a la puerta. Él me siguió, todavía con una sonrisa. Vamos, Sandra, no te lo tomes así. No le respondí. Salí de su casa tan rápido como pude y pedí un taxi sin mirar atrás. Al llegar a casa, sentí un temblor en mis manos que no podía controlar. Recibí un mensaje de él minutos después. ¿Te asustaste? ¡Qué tierna! Espero que sigamos saliendo. Lo bloqueé de inmediato. Esa noche dormí con la sensación de que algo caminaba sobre mi piel, como si todavía pudiera sentir las arañas, aunque nunca hubieran estado ahí. O tal vez sí. Desde que llegamos al lugar, sentí que iba a ser una noche divertida. Luis y yo llevábamos semanas planeando esta salida, investigando las mejores casas de escape de la ciudad, hasta que encontramos esta, una con temática de terror basada en un sanatorio abandonado. Las reseñas hablaban de acertijos ingeniosos, actores realistas y una ambientación aterradora. Esperábamos en la fila para entrar cuando noté a un grupo de 3 tipos unos metros más adelante. Desde que llegaron, hablaban fuerte, reían con exageración y parecían hacer comentarios sobre todos los que estábamos en la cola. Pero fue cuando vieron a Luis que su actitud cambió de molesta a directamente ofensiva. Uno de ellos, un hombre alto, de complexión robusta y voz fuerte, lo miró de arriba abajo con una expresión burlona. «Oye, amigo, ¿vas a poder correr ahí dentro con eso?», dijo señalando la pierna protésica de Luis. Me tensé al instante. Luis simplemente le lanzó una mirada sin responder. «No, en serio», insistió el tipo, «no quiero ser el que tenga que llevarte en brazos cuando te tropieces». Su grupo se rió. Luis suspiró y miró hacia otro lado. Sabía que era mejor ignorarlo, pero yo no podía quedarme callada. «Déjalo en paz», dije con firmeza. El tipo me miró con una sonrisa ladina. «Relájate, solo es una broma». Apreté los puños, pero antes de que pudiera decir algo más, las puertas del escape room se abrieron y nos hicieron pasar en grupos pequeños. Por suerte, los tipos entraron antes que nosotros. Una vez dentro, el ambiente era sofocante. Las luces eran escasas, las paredes estaban decoradas como pasillos sucios y deteriorados, y un olor rancio impregnaba el aire. Sonidos lejanos de gritos y murmullos se escuchaban a través de los parlantes. El objetivo era encontrar pistas y resolver acertijos para salir antes de que se cumpliera el tiempo. Luis y yo nos movíamos con rapidez. A pesar de su prótesis, él tenía más agilidad que muchas personas, y en este tipo de juegos siempre era rápido para analizar las pistas. Pasamos las primeras salas sin problema, hasta que llegamos a una que simulaba una morgue abandonada. La luz era apenas suficiente para ver, y en las camillas había figuras cubiertas con sábanas. Mientras revisábamos la habitación, escuché un susurro. «Espero que sepas correr cuando esto se ponga serio». Mi corazón dio un vuelco. Reconocí la voz de inmediato. Me giré y vi a la silueta del tipo de la fila en una esquina de la habitación, observándonos. «¿Qué demonios haces aquí?», le solté con furia. Luis se tensó a mi lado. El tipo sonrió. «Solo divirtiéndome», respondió, dando un paso hacia nosotros. Su grupo no estaba con él.
No sabía cómo se había separado, pero la idea de estar atrapados en una sala oscura con este imbécil me erizó la piel. Luis intentó abrir la puerta que llevaba a la siguiente sala, pero estaba cerrada con un candado de combinación. Teníamos que resolver un acertijo para salir. El tipo se acercó más. Debe ser difícil escapar cuando no puedes moverte bien, ¿no? Dijo mirando a Luis. Mi pecho se llenó de rabia. Déjanos en paz. Pero no se iba. El ambiente se sentía aún más opresivo. No sabía si era parte del juego o si realmente había algo peligroso en la forma en la que nos miraba. Luis murmuró, Sabrina, resuelve la clave. Me giré hacia el acertijo, tratando de concentrarme, pero sentía al tipo detrás de nosotros, moviéndose, respirando cerca. Deberían darse prisa. ¿Quién sabe qué podría pasar si se quedan atrapados aquí? Sus palabras me hicieron temblar. Luis me tocó el hombro. La combinación es temblorosa. Giré los números en el candado. El mecanismo hizo un clic, y la puerta se abrió. Antes de salir, el tipo se inclinó hacia Luis, y le susurró algo que no alcancé a escuchar. Pero vi como Luis apretó los dientes, con los puños cerrados. Salimos de la sala y pasamos rápidamente a la siguiente. Esta vez, había una puerta de salida de emergencia visible. Nos vamos, dijo Luis. No discutí. Salimos del juego y hablamos con el personal. Cuando les describimos al tipo, nos dijeron que nadie con esas características había entrado sin grupo. Buscamos a sus amigos, pero ya se habían ido. Luis y yo nos quedamos en silencio por un momento. ¿Qué te dijo?, pregunté finalmente. Luis me miró, todavía tenso. Dijo que este no era el único lugar donde podríamos encontrarnos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nos fuimos de ahí rápidamente, sintiendo que la oscuridad de la atracción aún nos seguía. El mercado nocturno brillaba con luces cálidas y faroles de papel que colgaban sobre los pasillos angostos entre los puestos. Había un murmullo constante de voces, risas y el chisporroteo de parrillas cocinando carnes y mariscos. El aroma a especias y comida recién hecha impregnaba el aire, combinándose con el leve olor metálico de la humedad de la noche. Caminaba junto a Jorge, quien me había invitado a esta cita, con el entusiasmo de quien cree estar ofreciendo una experiencia inolvidable. Y lo era, pero no en el sentido que él imaginaba. Jorge me gustaba, se había esforzado por comunicarse conmigo, y aunque no dominaba el lenguaje de señas, había memorizado algunas frases, y usaba su teléfono para escribirme lo que quería decir. Al principio, ese gesto me había parecido dulce, pero ahora, viendo cómo insistía en su idea sin realmente considerar la mía, comenzaba a sentirme incómoda. Nos detuvimos en un puesto donde servían comida exótica. Había platos con ingredientes desconocidos para mí, algunos brillantes y gelatinosos, otros con texturas fibrosas o viscosas, que me hicieron tensar la mandíbula de inmediato. Jorge señaló un plato en particular con emoción y me mostró su teléfono. Este es famoso aquí, vamos a probarlo juntos. Me quedé mirando la comida, sintiendo una mezcla de ansiedad y rechazo. Desde que tenía memoria, ciertas texturas me causaban un rechazo incontrolable. No era algo que pudiera explicar fácilmente. Simplemente, el solo pensamiento de masticar algo con una consistencia desagradable me provocaba escalofríos. Negué con la cabeza. Jorge arqueó una ceja, sorprendido. Escribí rápidamente en mi teléfono. No quiero. La textura me da asco, me pone muy nerviosa. Él leyó el mensaje y frunció el ceño. Solo pruébalo. No puedes saber si te gusta sin intentarlo. Empujó el plato hacia mí, como si fuera una oferta generosa en vez de una imposición. Volví a negar con la cabeza, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. Él suspiró con exageración y tomó un pedazo con los palillos. En serio, Lucía, no es gran cosa. Es comida, nada más. Me lo acercó a la boca. Retrocedí. Mi piel se erizó de inmediato. Sentí una presión en el pecho, una opresión familiar que me hacía querer salir corriendo de ahí. Jorge no estaba entendiendo. O peor,
No le importaba entender. Él me miró, y su expresión cambió. Sus labios se curvaron en una sonrisa condescendiente. No te vas a morir por probarlo. Hazlo por mí. Me temblaban las manos. Miré a mi alrededor buscando ayuda, pero la gente seguía en lo suyo, disfrutando del mercado, de sus conversaciones, de su comida. Nadie prestaba atención a la chica sordomuda que no podía explicar con palabras la angustia que sentía. Saqué mi teléfono y escribí, con los dedos temblorosos: no insistas, me hace sentir mal. Él tomó el teléfono de mis manos con brusquedad. Mis ojos se abrieron de par en par. Jorge leyó lo que escribí, y dejó el teléfono en la mesa con un golpe seco. Su mandíbula se tensó, y por primera vez, su mirada se volvió fría. Eres demasiado delicada. No tiene sentido lo que dices. Se recargó en su silla, cruzando los brazos. Me tapé la boca con las manos, no porque quisiera hablar, sino porque el nudo en mi garganta se hacía cada vez más grande. Dios, ni siquiera puedes discutir conmigo. Las palabras me atravesaron como una puñalada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Él se encogió de hombros, como si se hubiera dado cuenta de que su comentario fue demasiado cruel, pero sin parecer arrepentido realmente. Mira, olvídalo, no tienes que comerlo si no quieres, pero la verdad es que esto me dice mucho de ti. Me quedé helada. Eres de esas personas que hacen un escándalo por todo, que se ahogan en un vaso de agua. Las lágrimas ya no estaban contenidas. Sentí la humillación quemándome la piel. Me puse de pie de inmediato, sin importarme que la silla casi se cayera detrás de mí. Jorge me miró con incredulidad. Me giré y me alejé lo más rápido que pude, abriéndome paso entre la multitud. No quería que me viera llorar, no quería que pensara que había ganado, pero lo cierto era que ya había ganado. Me había hecho sentir insignificante, me había hecho dudar de mí misma, de mis límites, de mis propios sentimientos. No miré atrás, seguí caminando hasta que la música y el bullicio del mercado quedaron atrás, y en ese momento supe que nunca más dejaría que alguien me hiciera sentir así. Desde el primer momento en que vi a Gabriela, sentí una extraña fascinación. Nos habíamos conocido por redes sociales, y después de varias conversaciones, decidimos salir a tomar un café. Sabía que tenía solo un brazo, porque ella misma lo mencionó en una charla casual, pero lo dijo con tanta naturalidad que no le di demasiadas vueltas al asunto. Cuando la vi en persona, su presencia me sorprendió. No porque le faltara un brazo, sino por la forma en la que se desenvolvía, con una confianza que no había notado en muchas otras personas. No intentaba esconder su condición, ni parecía afectarle en lo más mínimo. Llevaba una blusa sin mangas, que dejaba ver el muñón de su brazo izquierdo. Su cabello era lacio y oscuro, y sus ojos tenían un brillo extraño. Una intensidad que me hacía sentir que ella veía más de lo que dejaba ver. Nos sentamos en una cafetería pequeña, un sitio tranquilo y acogedor. La charla fluyó con naturalidad al principio. Me contó sobre su trabajo, sus pasatiempos, y en general, parecía una persona agradable. Pero poco a poco, conforme la conversación avanzaba, algo en ella empezó a inquietarme. Habló de su infancia, de cómo siempre sintió que algo en su cuerpo no estaba bien. No se refería a enfermedades, ni a algún problema de salud. Más bien, hablaba de una sensación interna, una certeza de que algo en ella sobraba, de que su propio cuerpo no le pertenecía del todo. Desde pequeña, sentía que mi brazo izquierdo no era realmente mío, dijo, removiendo el café con lentitud. Como si estuviera ahí por error. Fruncí el ceño, sin entender del todo lo que quería decir. ¿Cómo que no era tuyo? Ella sonrió, pero no era una sonrisa normal. Había algo perturbador en la forma en que sus labios se curvaron, como si estuviera compartiendo un secreto profundo y oscuro. No lo sé, simplemente, nunca lo sentí como parte de mí. Cuando lo miraba, me daba asco. Me causaba ansiedad, soñaba con el momento en que pudiera deshacerme de él.
Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo? ¿Cómo lo perdiste? Ella bajó la vista por un momento, y luego me miró directamente a los ojos. Me lo quité yo misma. El aire en mis pulmones se sintió denso, como si de repente el ambiente se hubiera vuelto más pesado. ¿Qué? Me lo amputé, dijo con la misma naturalidad con la que alguien diría que cambió de trabajo, o que adoptó un perro. Mi mente tardó en procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo? ¿Por qué? Ella dejó la cuchara sobre la mesa y suspiró. No espero que lo entiendas, Robert. Se llama trastorno de identidad de la integridad corporal. Es algo raro, pero real. Desde que tengo memoria, mi brazo era una carga para mí. No me sentía completa con él. Necesitaba que desapareciera. Mi estómago se revolvió. No sabía qué decir. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hiciste? Fue un proceso, respondió, como si estuviera hablando de una dieta o de un plan de ejercicios. Al principio intenté ignorarlo, pero la sensación empeoró con los años. Luego empecé a investigar. Descubrí que había más personas como yo. Leí testimonios, métodos. Se detuvo un momento, como saboreando el recuerdo. Eventualmente supe que tenía que hacerlo. Me sentía mareado. Pero, eso es una locura, Gabriela. Ella inclinó la cabeza y sonrió, divertida. ¿Por qué? Ahora soy más feliz, me siento más yo. No supe qué responder. Quería pensar que estaba bromeando, que estaba exagerando, pero la calma con la que hablaba me decía que no era así. Y lo mejor, continuó, es que aún no he terminado. Mi cuerpo entero se tensó. ¿A qué te refieres? A esto, dijo, señalándose la pierna derecha con la mano. Sé que tampoco me pertenece. Algún día, cuando esté lista, me desharé de ella. Me quedé mirándola, sintiendo un frío helado en la columna. ¿Te quieres amputar más partes? Asintió con tranquilidad. No solo mi pierna, también mis ojos. Me eché hacia atrás en la silla. ¿Tus ojos? Ella sonrió. Sí, siempre he sabido que no debo ver, que el mundo no es para que yo lo vea. Sentí náuseas. Mi café estaba frío, olvidado sobre la mesa. Gabriela, necesitas ayuda. Ella se rió. Una risa suave y casi melancólica. La gente siempre dice eso, pero dime, Robert, ¿por qué es tan raro querer ser como realmente te sientes? Hay personas que modifican su cuerpo todo el tiempo, tatuajes, cirugías, piercings. ¿Por qué lo mío es tan diferente? ¿Por qué es peligroso? Quise decir, porque te estás destruyendo, pero las palabras se atascaron en mi garganta. El mesero llegó en ese momento, dejándonos un silencio incómodo. Gabriela tomó su taza y bebió con calma. Yo, en cambio, ya no tenía ganas de seguir ahí. Ella me miró y notó mi incomodidad. ¿Te asusté? No supe qué responder. No te preocupes, dijo, con una sonrisa casi dulce. No espero que lo entiendas. Dejó dinero sobre la mesa y se levantó. Fue un placer conocerte, Robert. Y sin más se alejó entre la multitud de la cafetería. Me quedé sentado, con el corazón latiéndome en los oídos. Esa noche, no pude dormir. Su voz, sus palabras, su sonrisa, todo se repetía en mi cabeza. Y lo peor de todo era la certeza de que, en algún momento, ella cumpliría su promesa. Cuando Horacio me invitó a salir, dudé un poco antes de aceptar. No lo conocía demasiado bien. Solo habíamos hablado algunas veces en un grupo de amigos en común. Su voz sonaba amable, educada, con ese tono de interés que te hace sentir especial. Y aunque me generaba algo de incertidumbre, decidí aceptar la invitación. Me dijo que podíamos cenar en su casa, que él cocinaría y que se aseguraría de que estuviera cómoda. Llegar hasta su casa fue relativamente fácil. Pedí un taxi y le di la dirección que Horacio me había enviado por mensaje. Él me recibió en la entrada, y apenas crucé la puerta, percibí un aroma fuerte, especiado, como si hubiera muchas velas encendidas o incienso quemándose en algún rincón.
También sentí que la casa estaba demasiado silenciosa, demasiado inmóvil, lo que me resultó extraño. Me guió hasta el sofá con un gesto amable, ayudándome a acomodarme. Al principio la conversación fue normal. Hablamos de nuestras cosas, del clima, de películas. Me ofreció una copa de vino, pero rechacé la bebida, porque prefiero no tomar alcohol cuando no estoy en un lugar familiar. Él no insistió, pero sentí un cambio en su tono de voz, como si algo en su actitud se hubiera endurecido. Después de un rato, noté que se movía con más frecuencia alrededor de mí, como si se acercara poco a poco. Sentía su respiración más cerca, el roce de su ropa cuando pasaba al lado del sofá. No era paranoia, lo sabía. Me ponía nerviosa, aunque traté de mantener la calma. De pronto, sentí su mano sobre mi brazo, un contacto que al principio fue ligero, pero que luego se volvió más insistente. Me tensé de inmediato. No te pongas así. Solo quiero estar más cerca de ti, dijo en un tono que pretendía ser dulce, pero tenía algo forzado. No, Horacio. No me siento cómoda con eso, respondí, apartando mi brazo. Hubo un silencio incómodo. Luego, escuché un suspiro pesado, y su voz, que sonó seca, distante. Perdón, no quise incomodarte. Pero su tono no parecía de arrepentimiento, sino de frustración. Después de eso, dejó de hablarme con el mismo entusiasmo de antes. Sus respuestas eran cortas, frías. Me daba la impresión de que ya no tenía interés en la cita. Durante los siguientes minutos, todo lo que escuché fue el sonido de él moviéndose por la casa, abriendo y cerrando cajones. Luego, ruidos metálicos, como si estuviera manipulando objetos de hierro. Después, bolsas de plástico crujiendo. Algo estaba haciendo, pero no podía ver qué era. ¿Qué estás haciendo?, pregunté con cautela. Nada. Solo recogiendo algunas cosas. Es que me sentí un poco rechazado, dijo con un tono neutral, pero algo en su voz me puso la piel de gallina. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todo en su actitud me hacía pensar que algo estaba mal. La casa seguía en silencio, excepto por los ruidos ocasionales de metal y plástico, que se detuvieron de repente. Entonces, sonó su teléfono. Él lo tomó rápidamente y salió de la habitación. Sus pasos se alejaron, y luego escuché cómo se cerraba una puerta. Comenzó a hablar en voz baja, como si no quisiera que escuchara. Mi corazón latía fuerte. No sabía qué estaba pasando, pero mi instinto me gritaba que debía irme. Sin hacer ruido, intenté recordar la distribución de la casa. Me levanté lentamente, recordando cada paso que había dado desde que entré. Avancé con cuidado, deslizando los dedos por los muebles para orientarme. Me tomó unos segundos ubicarme, pero finalmente encontré la puerta principal. Busqué el pomo con las manos temblorosas, y para mi alivio, estaba sin llave. La abrí con el mayor sigilo posible, y salí. No corrí, pero caminé tan rápido como pude hasta llegar a la calle. Una vez allí, tomé mi teléfono, y pedí un taxi con dedos temblorosos. No quise mirar atrás. No supe qué estaba haciendo Horacio en ese momento, ni qué hubiera pasado si me quedaba un minuto más en esa casa. Tal vez solo había sido mi imaginación, o tal vez había escapado de algo mucho peor. Cuando Carlos me invitó a salir al bosque dudé por un momento, no porque no me gustara la idea, sino porque sabía que el terreno irregular podía ser un problema para mí. Perdí mi pierna derecha en un accidente hace años, y aunque uso una prótesis que me permite moverme con normalidad la mayor parte del tiempo, no es lo mismo caminar por un camino empedrado o lleno de raíces que en una acera lisa. Aún así, acepté. Carlos y yo habíamos salido un par de veces, y me gustaba su compañía. Tenía sentido del humor, y parecía una persona comprensiva, así que confié en que si algo llegaba a complicarse, él estaría ahí para ayudarme. El plan era simple: dar un paseo por un sendero conocido,
ver el atardecer y luego regresar antes de que oscureciera. Pero como siempre, el tiempo se nos fue entre risas y conversaciones, y cuando nos dimos cuenta, la luz ya estaba decayendo. Tal vez deberíamos regresar ya, dije, notando cómo la temperatura empezaba a descender y el bosque adquiría una atmósfera más densa. Carlos dudó un segundo antes de asentir. Sí, mejor vámonos. Empezamos a caminar de vuelta, pero en el bosque todo se ve diferente de noche. Lo que antes era un sendero claro, ahora parecía perderse entre las sombras de los árboles. Se sentía más cerrado, como si la oscuridad lo transformara en un lugar completamente distinto. En medio de ese silencio espeso, escuchamos un sonido entre los arbustos. Algo se movía cerca de nosotros. Carlos se detuvo en seco y me tomó del brazo. ¿Oíste eso? Asentí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Debe ser un animal, intenté tranquilizarme a mí misma. Carlos miró en todas direcciones, inquieto. Noté que sus dedos estaban tensos alrededor de mi brazo. Vamos más rápido, dijo, y su voz sonaba diferente, más agitada. Yo quería acelerar el paso, pero con la prótesis tenía que ser cuidadosa. En la oscuridad no podía ver bien dónde ponía el pie, y un mal movimiento podía hacer que tropezara o que la prótesis se atorara en el suelo irregular. Pero Carlos no parecía notarlo. A medida que los ruidos se volvían más frecuentes, su miedo se transformaba en pánico. Vamos, Brenda, apúrate, su tono era más impaciente, casi desesperado. Estoy yendo lo más rápido que puedo, respondí con la voz tensa. Otro ruido, más fuerte. Esta vez, no venía de un solo punto, sino de varios lugares a nuestro alrededor, como si algo estuviera rodeándonos. Carlos se detuvo un segundo, miró a su alrededor con los ojos abiertos de par en par y, sin decir una palabra, comenzó a correr. «Carlos», grité, pero ni siquiera volteó. El sonido de sus pisadas se desvaneció rápidamente entre los árboles. Me quedé allí, de pie, con la respiración acelerada y un miedo frío recorriéndome el cuerpo. No podía correr. Si intentaba apresurarme demasiado, podía caer. Y si me caía, levantarme sola en este terreno iba a ser casi imposible. Los ruidos en los arbustos seguían ahí, y ahora yo estaba completamente sola. Traté de calmarme y seguir avanzando lo más rápido que pude, pero cada paso se sentía más pesado, más desesperado. No sabía qué había ahí afuera, si era solo mi imaginación jugándome una mala pasada o si realmente había algo acechándome. En algún punto, escuché algo más, el crujido de ramas rotas, no lejos de mí. Alguien o algo estaba caminando en mi dirección. Me detuve y contuve la respiración. El ruido se acercaba más, no podía ver nada en la oscuridad, pero sentía una presencia. El aire se sentía más pesado, mi piel erizada, mi mente gritándome que corriera aunque supiera que no podía. Fue en ese momento que vi una luz a lo lejos, una linterna. Alguien venía por el sendero. Sin pensarlo dos veces, me acerqué aunque cada paso me costaba el doble. Cuando la luz estuvo lo suficientemente cerca, distinguí la silueta de un hombre mayor, con una chaqueta gruesa y un farol en la mano. «¿Estás bien?», me preguntó con voz grave. Asentí, aunque mi respiración entrecortada decía lo contrario. «Mi amigo, me dejó sola», logré decir. El hombre frunció el ceño. «No deberías estar aquí a estas horas». «No es seguro». No pregunté por qué. Solo lo seguí. Caminamos en silencio hasta que llegamos a la entrada del sendero. Allí, en el borde del bosque, estaba Carlos esperando junto a su auto. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa y alivio. «Brenda, Dios, pensé que, no terminó la frase. Me subí al auto sin decirle una palabra. Carlos intentó justificarse en el camino, diciendo que se asustó, que no pensó, que el instinto lo llevó a correr. Pero yo no escuché nada de lo que dijo. Lo único en lo que podía pensar era en lo que dejó atrás, en lo que me dejó a mí. Desde el principio, algo en Elisa me pareció extraño.
Nos conocimos a través de una aplicación de citas y, al principio, su interés en mí me halagó. No todas las chicas se muestran tan abiertas a salir con alguien en silla de ruedas. Yo nací con una malformación genética y después de múltiples cirugías fallidas y complicaciones, tuvieron que amputarme ambas piernas. No era algo que me definiera, pero tampoco era algo fácil de ignorar cuando se trataba de relaciones. Elisa fue diferente. Desde el primer momento, pareció genuinamente interesada en mí. Me dijo que admiraba mi resiliencia y que le parecía atractivo que no me dejara limitar por mi condición. Sonaba bien, aunque noté que en nuestras conversaciones siempre volvía al tema de mi discapacidad. Al principio lo tomé como simple curiosidad, pero poco a poco, sus preguntas comenzaron a volverse más específicas, más personales, más incómodas. ¿Cómo fue el proceso de amputación? ¿Sentiste dolor? ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería si hubieran tenido que amputarte más? ¿Qué tipo de prótesis usas? Y si no las tuvieras, preguntas que no eran comunes en una primera cita, o en ninguna, en realidad. A pesar de eso, acepté su invitación a cenar en su casa. Pensé que tal vez estaba siendo paranoico, que era solo una chica con un interés poco convencional pero inofensivo. Su departamento era pequeño y acogedor. La cena estaba lista cuando llegué, y nos sentamos a la mesa a hablar mientras comíamos. Pero la conversación se volvió incómoda rápido. Siempre me han fascinado las personas con historias como la tuya, dijo Elisa mientras jugaba con su tenedor en el plato. Creo que tienen una perspectiva de la vida que los demás no entendemos. No es muy diferente, en realidad, respondí, tratando de restarle importancia, pero ella insistió. No sé. Creo que sí, es como si fueran especiales, como si fueran diferentes, en un sentido más profundo. No supe qué responder. Me estaba empezando a sentir como si no estuviera hablando conmigo como persona, sino con una idea que tenía de mí, como si fuera una especie de experimento para ella. En un momento de la cena, me levanté de la mesa para ir al baño. La puerta estaba entreabierta, y mientras avanzaba por el pasillo, algo en un pequeño escritorio llamó mi atención. Un cajón estaba mal cerrado, y dentro vi un montón de fotos. No suelo ser una persona curiosa, pero algo me hizo abrirlo del todo. Las fotos eran de hombres, diferentes personas en distintas situaciones, algunos en parques, otros en restaurantes, en lugares públicos, pero había un patrón. Todos usaban muletas, o prótesis, o estaban en sillas de ruedas. Sentí un escalofrío en la espalda. Pasé las páginas con rapidez. Algunos de los hombres se veían incómodos en las fotos, como si no supieran que los estaban capturando en ese momento. Otros sonreían, pero algo en esas imágenes me hizo sentir usado, como si no fuera la primera persona con discapacidad que Elisa invitaba a su casa, como si fuera parte de una colección. Escuché sus pasos acercándose. ¿Todo bien?, preguntó desde el pasillo. Cerré el cajón de golpe y volví a la mesa con la mejor expresión neutral que pude fingir. Sí, todo bien, dije, pero mi corazón latía con fuerza. La miré a los ojos y sentí que me estaba observando de una manera diferente, analizándome, como si estuviera esperando algo de mí. No terminé la cena. Le dije que me sentía cansado y que debía irme. Elisa intentó insistir en que me quedara un poco más, pero fui firme. Me despedí rápido y rodé mi silla hasta la puerta. Ella no hizo más que mirarme con una expresión que no pude descifrar. No corrí, no hice nada sospechoso, solo salí de ahí lo más rápido que pude. Una vez en la calle, respiré hondo y me alejé de su edificio. No sabía qué pensar, no sabía si había estado en peligro o si todo era una exageración en mi cabeza. Pero algo en esas fotos me hizo sentir como si no hubiera sido el primero. Y lo que más miedo me dio fue la posibilidad de que tampoco hubiera sido el último. Desde el principio, algo en Oscar me había generado una pequeña incomodidad, pero la había ignorado. Nos habíamos conocido por amigos en común, y después de algunas conversaciones por chat,
Acepté salir con él. Parecía simpático, atento, y no hizo preguntas incómodas sobre mi brazo, lo cual agradecí, o al menos, no al principio. No me molestaba hablar de mi amputación, cuando la conversación se daba de forma natural, pero había algo en la forma en que algunas personas lo trataban, que me hacía sentir más como un objeto de morbo que como una persona. Me había pasado antes, y siempre temía volver a encontrarme con alguien así. La primera cita con Oscar fue normal, divertida incluso. Me hizo reír, fue caballeroso, y no pareció darle demasiada importancia a mi brazo. Sentí que podía relajarme un poco, así que cuando me propuso vernos otra vez, acepté sin pensarlo mucho. La segunda cita fue distinta. Nos encontramos en su departamento, cenamos, bebimos un poco, y todo parecía fluir bien. Hubo miradas, roces, cierta tensión. Me gustaba, y parecía que la atracción era mutua. Cuando comenzamos a besarnos, me sentí cómoda, hasta que no lo estuve. Al principio, sus caricias fueron normales, pero después sentí su mano moverse de una manera extraña. Me estaba tocando el muñón. Al principio, de manera disimulada, como si fuera un contacto casual, pero pronto fue más insistente. Intenté alejarlo suavemente, pero él solo sonrió, y susurró algo que me hizo sentir un escalofrío. Me da mucha curiosidad cómo se siente. Nunca estuve con alguien como tú. Intenté reír, restarle importancia, pero en ese momento, su mano se aferró con más fuerza. Es tan suave, dijo en voz baja, casi para sí mismo, mientras deslizaba los dedos, de una forma que me hizo sentir sucia. Me tensé. No era la primera vez que alguien mostraba curiosidad por mi amputación, pero había algo, en su tono de voz, en su insistencia, que me hizo sentir expuesta, vulnerable. Quise apartarme, pero él insistió. Debe ser una sensación única, tan diferente. Su mano no dejaba de explorarme ahí, de una forma asquerosa, morbosa. No me gusta esto, le dije firme. Oscar levantó la vista, como sorprendido, y sonrió, como si todo fuera un juego. No te pongas así. Solo me parece fascinante. Es como algo especial, algo exclusivo. Su mirada tenía algo oscuro, algo que no había visto antes. No estaba tocándome con cariño o deseo, sino con un interés torcido, como si fuera un experimento. Mi estómago se revolvió. Me aparté de golpe, sintiendo que mi piel quemaba donde me había tocado. Me voy. ¿Qué? ¿Por qué? Oscar se incorporó con expresión de incredulidad. No lo dije con mala intención, solo me da curiosidad. Me levanté de la cama, y busqué mi ropa con rapidez. No me importa la intención, me incomodó y punto. Vamos, Melissa, no seas exagerada. Se quedó sentado en la cama, mirándome con una mezcla de fastidio y burla. Me vestí lo más rápido que pude, sintiendo su mirada clavada en mí todo el tiempo. Cuando estaba a punto de salir del cuarto, escuché su voz una vez más. Si te falta una parte, no debería ser normal que la gente tenga curiosidad. Me quedé helada por un segundo, con la mano en la perilla de la puerta. Me giré lentamente, y lo miré. Que me falte un brazo, no significa que seas dueño de él. Oscar sonrió con arrogancia, y se encogió de hombros. No le respondí más. Salí de su departamento, sintiéndome sucia, vulnerable, temblando de rabia y asco. En el taxi de regreso a casa, no podía sacarme de la cabeza la sensación de sus dedos en mi muñón, su voz susurrando aquellas palabras asquerosas. Me sentí usada, como si no hubiera sido yo quien estuvo con él, sino solo la idea de lo que representaba para él. Una parte de mí se odiaba por no haber visto antes esas señales, por haber ignorado la incomodidad que me generó desde el principio. Pero lo que más miedo me dio fue pensar cuántas veces más me encontraría con alguien como él, alguien que no me viera como una persona, sino como un objeto de curiosidad enferma. Desde el principio, la cita con Damaris
había parecido una buena idea. Habíamos hablado por una aplicación de citas durante algunas semanas, y aunque al principio tenía mis reservas, decidí darle una oportunidad. Parecía simpática, atenta, y lo más importante, no parecía tener problemas con mi sordera. Muchas personas, al enterarse, simplemente desaparecían o se mostraban incómodas con la idea de comunicarse por señas o por mensajes en el móvil. Nos encontramos en un restaurante bonito, un poco más elegante de lo que habría elegido, pero no me quejé. Al verla en persona, confirmé que era tan atractiva como en sus fotos. Me saludó con una sonrisa amplia y me hizo una seña de bienvenida antes de sentarnos. Los primeros minutos fueron agradables. Parecía interesada en mi vida, en mis experiencias, y se mostraba curiosa por mi trabajo. Le conté que tenía mi propio negocio, que me iba bien y que había logrado ser independiente, a pesar de los obstáculos. Pero a medida que avanzaba la conversación, noté un cambio sutil en su actitud. Damaris comenzó a hacer preguntas, cada vez más específicas, sobre mis finanzas. ¿Cuánto ganas más o menos al mes?, preguntó, usando señas de forma torpe, pero lo suficientemente clara. Me tomó por sorpresa. Depende del mes, respondí con una sonrisa, intentando restarle importancia. Pero es suficiente para comprarte un auto del año, insistió. La miré por un momento, incómodo. No me gustan los autos caros, prefiero ahorrar. Damaris frunció el ceño, como si la respuesta no le hubiera gustado. Oh, bueno, entonces, ¿tienes casa propia o alquilas? La forma en que miró el menú mientras preguntaba, me hizo sentir que algo no estaba bien. Empezó a señalar los platillos más caros, sin siquiera preguntarme qué pensaba pedir yo. Voy a pedir esto, dijo señalando una botella de vino importado. Dicen que es exquisito. Es muy caro, respondí. Ella sonrió, encogiéndose de hombros. Bueno, tú mismo dijiste que ganas bien. Me sentí incómodo. Intenté cambiar el tema, pero Damaris parecía más concentrada en ver qué más podía pedir. Escogió la carne más costosa, entradas y un postre antes de que termináramos el plato principal. Cuando le pedí que fuera un poco más considerada con la cuenta, su rostro cambió por completo. Dejó de sonreír, sus ojos se endurecieron, y de repente, comenzó a hacer señas de forma agresiva, con movimientos bruscos. ¿Qué pasa? ¿No puedes pagar? ¿Para qué me invitas entonces? La miré, sorprendido. La forma en que se estaba expresando era como si se burlara. No se trata de eso, respondí lentamente, sin entender por qué su actitud había cambiado tan rápido. Pero Damaris no se detuvo. ¿O es que no entendiste? Demasiado complicado para ti. Pobrecito. Me quedé helado. Su lenguaje de señas se volvió más cruel, más hiriente. Hizo gestos exagerados, como si se burlara de la forma en que yo me comunicaba. Luego sus manos hicieron una seña que me dejó sin aliento. Me insultó, y lo hizo de una forma violenta. Nadie en el restaurante pareció notar lo que pasaba. Para cualquiera que nos mirara, solo estábamos teniendo una conversación en lenguaje de señas. Pero yo sabía lo que estaba diciendo, sabía lo que me estaba escupiendo con las manos. No me hagas perder mi tiempo, señaló con brusquedad. Eres un maldito desperdicio. Sentí una mezcla de rabia e impotencia. Quería decirle algo, pero sabía que ella no iba a escuchar. Lo peor fue cuando se inclinó hacia mí, con una sonrisa cruel, y me hizo una seña clara, lenta, enfatizando cada palabra. Págame la cuenta, o te arrepentirás. Se llevó un dedo al cuello, y lo deslizó lentamente, como si estuviera cortando algo. Mi estómago se contrajo. ¿Qué estás diciendo? Mis manos temblaron al hacer la seña. Ella sonrió aún más. No te preocupes. Solo digo que sería una pena que algo te pasara. ¿Verdad? A estas horas,
La gente como tú es fácil de distraer, de hacer desaparecer. Me congelé. No sabía si era una amenaza real, o si solo estaba jugando conmigo. Pero el pánico se apoderó de mí. No quería arriesgarme a que hiciera una escena. No quería estar ahí un segundo más. Saqué mi tarjeta. Pagué todo lo que había pedido, sin decir una palabra, y me levanté. Damaris se quedó mirándome, triunfante. Antes de irme, le hice una última seña. No vuelvas a hablarme. Salí del restaurante con el estómago revuelto, temblando de rabia. En cuanto estuve en un taxi, la bloqueé de todas partes. No sé qué le pasaba, qué clase de persona era en realidad, pero me quedó claro que nunca había estado interesada en mí, solo quería aprovecharse. Y lo peor es que, si hubiera sido otra persona, si hubiera sido alguien más vulnerable, quizás lo habría conseguido. Desde que Santiago me invitó a cenar, tuve una sensación extraña en el pecho. No era nervios de una cita, era otra cosa, algo más profundo, algo que no podía explicar. Nos habíamos conocido hacía un par de semanas, a través de redes sociales, y aunque nuestras conversaciones habían sido normales, había algo en él que no terminaba de convencerme. Aún así, decidí darle una oportunidad. Era difícil conocer personas que estuvieran dispuestas a aprender mi manera de comunicarme. Y él había mostrado interés en el lenguaje de señas, aunque de una manera superficial, como si solo le importara lo básico. Nos encontramos en una calle transitada del centro de la ciudad. Había restaurantes con mesas al aire libre, luces colgantes y una vibra relajada. Santiago me saludó con una sonrisa amplia, pero algo en sus ojos se veía diferente, como si estuviera nervioso. Me indicó que ya tenía reservada una mesa en un restaurante pequeño, algo alejado del bullicio. Al sentarnos, noté que en lugar de prestarme atención, revisaba su teléfono constantemente. Al principio pensé que quizás era trabajo o algo importante, pero cada vez que miraba la pantalla, su expresión cambiaba. Se ponía serio, fruncía el ceño y escribía rápido, como si estuviera coordinando algo. Intenté preguntarle si todo estaba bien. Se sobresaltó y sonrió rápido, haciendo una seña torpe. Sí, todo bien, solo mensajes de un amigo. Me quedé mirándolo unos segundos. No me convenció. La cena transcurrió con una incomodidad creciente. Mientras yo trataba de disfrutar la comida, él seguía viendo su teléfono. A veces levantaba la vista y me sonreía, pero no parecía interesado en lo que yo hacía o decía. En un momento, cuando él dejó el celular sobre la mesa para tomar agua, noté que la pantalla se encendió con una notificación. No debería haberlo hecho, pero algo me empujó a mirar. Lo que vi me heló la sangre. Era un mensaje en un grupo de chat. No alcanzaba a leer todo, pero las palabras que logré distinguir fueron suficientes. Tranquilos, que no puede gritar y nadie la va a escuchar. El aire se me atascó en la garganta. No podía moverme, no podía respirar. Mis ojos saltaron de la pantalla a Santiago. Seguía bebiendo agua, como si nada pasara, como si no acabara de recibir un mensaje aterrador sobre mí. Mi mente se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes eran esas personas? ¿A quién estaba tratando de convencer? No podía arriesgarme. Santiago dejó el vaso sobre la mesa y sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa me pareció aterradora. Todo bien, asentí lentamente. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me iba a desmayar. Tenía que irme. No podía hacer ruido. No podía pedir ayuda en voz alta, pero sí podía correr. Me obligué a sonreírle y señalé el baño. Él asintió, sin sospechar nada. Me levanté con calma, pero apenas pasé la puerta del restaurante, eché a correr. Corrí sin mirar atrás. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque quizás sí dependía. No sé cuánto tiempo corrí,
No me importaba, solo quería alejarme. Cuando finalmente me detuve, busqué mi teléfono con las manos temblorosas y llamé a una amiga, enviándole mensajes frenéticos con mi ubicación. Esa noche, no volví sola a casa, bloqueé a Santiago de todas partes y cambié mis rutas habituales. Nunca supe si realmente planeaba entregarme a alguien, pero no me quedé para averiguarlo. Desde entonces, cada vez que conozco a alguien nuevo, cada vez que salgo con alguien, me aseguro de que alguien más sepa dónde estoy. Porque ahora sé que el peligro no siempre grita, a veces, solo sonríe y revisa su teléfono.